Si a mí me hubieran dicho hace algunos años que yo iba a vivir la historia que hoy te voy a contar, posiblemente no lo hubiera creído. Pero antes de comenzar con esta historia, que cambió por completo la forma en que percibo la vida y la muerte y el amor, te voy a dar un poco de contexto. Desde niña yo siempre me sentí una bicha rara. Yo sentía cosas y escuchaba cosas que otros niños a mi edad no escuchaban ni sentían. Yo tenía muchas preguntas sobre las cosas que veía, las cosas que escuchaba, sobre la vida, sobre la muerte y sobre Dios. Preguntas que nunca fueron respondidas y yo sentía una inquietud por encontrar respuestas a estas preguntas. Cuando yo tenía 13 años, mi abuelo materno, a quien yo llamo papá, fallece. Ahí empezó a cambiar mi vida por completo, porque él a la semana regresó a mí en un sueño vívido y me dijo básicamente que él estaba bien, que se lo comunicara a mi mamá. Y a partir de ahí, mis sueños no volvieron a ser normales, ¿no? Mis sueños cambiaron por completo. Yo recuerdo que por las noches, cuando me iba a dormir, sentía dos presencias que entraban a mi habitación. Yo a veces ni me quería ir a la cama porque estas experiencias eran muy fuertes. Papá llegaba con este otro ser, dormían mi cuerpo. Cuando yo digo dormían, me refiero a que lo paralizaban, yo aún despierta. Y sacaban mi conciencia del cuerpo, me llevaban a diferentes dimensiones, me mostraban el futuro, me mostraban cosas que iban a pasar a nivel global y también en mi vida, y estas cosas pasaban. Esto duró por 10 años y yo en una ocasión me enojé mucho y pedí que esto parara. Paró por varios años, pero luego, cuando nació mi hija, mi primera hija, estas experiencias empezaron a intensificarse, pero no tanto ahora a nivel global, sino a nivel muy personal. Me mostraban mucho cosas que iban a pasar en mi vida y eran tan intensas estas experiencias que yo simplemente llegué a un punto en que me rendí. Yo dije, me rindo a todo esto. No sé qué es aún, pero si es lo que yo traigo, si es lo que yo soy, no voy a luchar contra la corriente ni voy a luchar contra todo esto porque evidentemente no se va a ir. Así que me rendí, nació mi segunda hija y las experiencias volvieron a intensificarse más y más y más hasta que empecé un camino de muchos cambios en mi vida y fui descubriendo que tenía mucha sensibilidad extrasensorial, tenía capacidades mediúnicas y empecé a percibir presencias, personas que habían trascendido llegaban a mí para darle mensaje a sus familiares. Entonces yo me fui abriendo poco a poco a todo este mundo y fui aceptando que esto era parte de mi vida, de quien yo soy. Y a final del 2024 recuerdo que empiezan a mostrarme muchos de los cambios que vienen para el 2025. Y yo, en vez de huir como lo hice en el pasado, decidí que quería hacer luz en medio del caos. Así que a principio del 2025 yo me alejé de las redes sociales. Yo decidí enfocarme en hacer cosas que a mí me llenaban y que yo sabía necesitaba hacer en mi vida. Y pues lo hice hasta que llegó abril del 2025. Recuerdo
esa madrugada me encuentro en una finca en la década del 70. Inmediatamente sé que este es un sueño vívido al cual tengo que prestarle mucha atención, porque este tipo de sueños, en mi experiencia, son muy importantes. Estoy en esta finca y una señora a mi derecha me llama. Ella está dentro de una cocina. Hay una ventana de madera. Ella está recostada sobre esta ventana que está abierta y está mirando hacia afuera, hacia donde yo estoy. Me doy cuenta que no es de ahora. Me doy cuenta que es una mujer extremadamente bella que nunca había visto en mi vida, pero no dudo y me acerco. Su saludo fue muy peculiar. Me dijo: no he podido entrenarte porque hay mucha interferencia. No me puedo ir así. No me he podido ir así. Yo pienso, sí, esto es un sueño. Y le pregunto a esta señora que irse a dónde. Pero ella no responde a mis preguntas. Ella empieza a hablarme de números. Me dice: el 22 es un número maestro. Es tu día de cumpleaños, ¿sabes? Y yo me sorprendo porque, como digo, no conozco a esta señora y ella sabe mi día de cumpleaños. Y le pregunto que cómo sabe mi día de cumpleaños. Y su respuesta fue: el 3 es un número muy especial. Es un número que marca y corre. Le pregunto: marzo, mes 3, el mes de mi cumpleaños. Y me dice: yo nací la semana del 21. Yo inmediatamente le digo: uno no nace en una semana, eso no tiene sentido. Y ella responde: tú escuchas el 9 y a veces el 19. Yo pienso, bueno, esta señora no me va a responder a nada, me va a seguir hablando de estos números. Miro hacia mi izquierda y a mi izquierda en el fondo veo a mi mamá aplastada en el piso, pelando unos plátanos y echándolo en una paila bien grande. Yo me volteo hacia la señora y ella me dice: cuando tus hijas entren, ya no habrá interferencia. Junta el mes de cumpleaños de una y el día de cumpleaños de la otra. Esa es la clave. Me empezó a hablar de mis hijas, empezó a hablar de mí, de ella, de cómo se sentía. Y cuando ella dejó de hablar, apareció un velo entre nosotras. Yo sentí por todo mi cuerpo la muerte. Y quise preguntarle que si ella sabía que estaba muerta, porque esa fue la sensación que me llegó. Pero sentí que era una pregunta demasiado fuerte, así que lo quise suavizar. Le pregunté: ¿usted sabe que ya no está aquí? Y ella sonrió. Puso su mano por debajo del velo y me tocó. Yo no podía hacerlo, ella sí. Y cuando esa mujer me tocó, yo sentí que la conocía. Yo sentí una urgencia de apretarle la mano y quedarme apretándosela. Yo sentí que necesitaba estar cerca de ella. No pude preguntarle nada, porque sentía tantas cosas extrañas en mi cuerpo que me dejó paralizada cuando me tocó. Ella me dijo: anota todos los números en un papel, porque son muy importantes. Hay mucha interferencia. Acompáñame. Yo me desperté en ese momento. Desperté con la misma sensación en el cuerpo y con esa urgencia de querer estar con ella. Yo llamo a papá
Le digo, papá, ven, ayúdame porque necesito tu ayuda. ¿Quién es esta mujer y por qué me dice que la acompañe? Él vino, me tocó el lado derecho de la cabeza como siempre lo hace y me dijo simplemente ve a verla. Seguí insistiendo, pero no me dio más respuesta. Así que yo, bueno, dije, quizás si yo me voy a dormir, en sueños me muestran quién es esta señora y dónde voy para conocerla. Pero no me mostraron nada en el sueño. Me desperté a las 6 de la mañana sin ninguna información nueva. Otra vez llamo a papá, salgo a la sala, le pido que me diga quién es y vuelve y repite que vaya a verla. Me la pasé pensando en quién podría ser esta señora, hasta que me llegó a la mente en la noche de que si papá me decía que fuera a verla, esta señora estaba viva, él la conocía y estaba cerca de mí. Así que pensé, papá tiene una hermana, pero no que estaba muerta, porque yo pensé que ella estaba muerta. Me duermo pidiendo que se me muestre más sobre esta señora y no hay más información sobre ella en mis sueños ni por ningún lado. Papá no me dice más nada. Me despierto y a las 5 de la mañana le escribí a mami. Le puse un mensaje y le pregunté que si papá tenía una hermana que estaba muerta. Ella me envió una nota de voz y me dijo que no, que ella seguía viva, al menos que haya fallecido hoy mismo, ese mismo día. Y yo le pedí que me consiguiera su dirección y su número de teléfono para ir a verla, que quería ir a verla. Mami se alegró mucho, me dijo que lo iba a conseguir. Al día siguiente me envió una foto con la dirección de la hermana de papá y su número de teléfono para que yo la llamara. Yo miré la foto, la descargué en mi celular y pasaron 2 semanas. Yo no quería ir, porque la sensación de muerte aún estaba en mi cuerpo y yo no tenía idea de lo que yo sentía, de por qué sentía todo eso y de lo que podría significar. Hasta que un día, recuerdo que era viernes, yo estoy sentada en este mismo lugar, mirando por la ventana. Estaba lloviendo. Y yo me dije, es un día perfecto para yo quedarme en casa trabajando. Miro la foto, pero no me atrevo a llamarla. Hasta que viene el otro ser que por muchos años venía con papá. Él viene, yo le digo Marcos, es mi guía principal. Él viene y me dice, tú pides cambios, pero no te mueves. ¿Cómo quieres que las cosas cambien si tú no te atreves a cruzar la puerta? Y eso dolió. Dolió porque él tenía razón. Así que tomé el celular y antes de que yo me arrepintiera, le marqué a tía. Ella respondió inmediatamente. Era 9 de mayo. Le pregunté si podía ir a su casa ese mismo día. Me dijo que sí. Dejé todo. No trabajé ese día. Y cuando colgué, papá me dice, llévale flores. Y yo, por supuesto, que le voy a llevar flores. Me alisto. Voy y busco un puesto de flores. Y cuando llego me dice, cómprale 12 rosas y que sean rojas. Y yo, por supuesto, le voy a comprar 12 rosas rojas. El hombre que me estaba vendiendo las flores me dice, son $35. Le pago, tomo el bus
y voy hacia donde ella. Llego, me abre una monja, pregunto que si ahí vive Teresa. Me dice que sí, que pase. Yo sentí que papá estaba cerca, que entró conmigo. Fui a su habitación y ahí estaba ella. La saludé, le dije quién era. En el camino, papá me había dicho que le agradeciera en nombre de toda la familia por todo lo que ella había hecho. Cuando entré a la habitación, vi que tenía fotos de todos sus hermanos que habían fallecido y velones prendidos. Empecé a hablarle, empecé a agradecerle. Duramos como 3 horas hablando. Y no sé por qué, le dije de la nada que la quería mucho. Me sorprendió. La mente vino y me dijo, sal corriendo que te va a doler. Ay, yo estaba tan confundida. Estaba muy confundida. Porque cuando yo la toqué, sentí que quería estar cerca de ella. Pero claro, no sabía si era la misma mujer del sueño. Pienso, tengo que preguntarle a tía su día de cumpleaños, porque la señora hermosísima del sueño me dijo que cumplía años la semana del 21. Si es la misma persona, tiene que tener el mismo cumpleaños. Le pregunto a tía cuál es su fecha de cumpleaños, pero no coincide. Me dice 15 de octubre. Yo digo, no, no son la misma persona. Así que ya vine, le traje flores, le agradecí en nombre de toda la familia. Ella me pregunta que cuándo vuelvo. Yo le digo que no sé porque realmente yo no sabía si yo iba a volver o si quería volver. Ella me dijo que me esperaba, que ojalá yo volviera pronto. Y esa noche mis sueños cambiaron completamente. Empezaron a mostrarme vivencias de mi linaje, masculino y femenino, pero más sobre el linaje femenino, sobre muchas cosas, situaciones que mujeres en mi linaje habían vivido. Un día estoy por el área donde vive tía y ando con una prima y le digo, ¿sabes qué? Vamos a ir a visitar a una tía que vive por aquí. Papá me dice, llévale 6 girasoles. Yo nunca había estado por esa área, no sabía si por ahí habían floristerías, pero logré encontrar una. Y encontré también los girasoles, así que le llevé ese día girasoles. Empezamos a hablar mucho, a reírnos. Yo empecé a preguntarle cosas muy íntimas y ella me respondía a veces ponía cara de sorprendida por las preguntas que yo empecé a hacerle, pero igual las respondía. Y en una le digo que la amo. No sé por qué tampoco le digo eso. Y ya empezó a abrirse más, a contarme cosas muy íntimas y yo cuando la tocaba o cuando la olía, sentía que la conocía de antes. Yo solamente quería estar cerca de ella. Así que me olvidé de la mujer del sueño. Yo dije, voy a visitarla más seguido. Sí voy a volver. Sí que regresé varias veces. Hasta que un día, en una visita, ella me había comentado cosas que había vivido de niña. Yo sentí que su niña interior necesitaba amor. Así que decidí comprarle ese día 2 ramos de flores rosadas, porque me había dicho también que rosado era su color favorito. Cuando yo compré las flores, vengo a casa para alistarme y papá me dice, escríbele a Yesenia.
Yesenia era la mujer que la cuidaba. Me pareció raro esa petición porque yo iba sin avisarle a nadie, simplemente llegaba. Ellas me abrían y yo me quedaba con tía. Pero ese día dije, ok, si papá insiste tanto en que yo le diga a Yesenia que voy a visitar a tía, pues le escribo un mensaje. Le escribí un mensaje a Yesenia y ella me dijo que tía estaba en cuidados intensivos desde ayer porque sus pulmones habían colapsado. Por primera vez sentí miedo de perderla. Yesenia no me dijo más nada, no me dio información de dónde estaba o de si yo podía visitarla. Conseguí el número de teléfono de su hija, Mari, y le escribí. Ella me dio la dirección. Me dijo que podía visitarla, que estaba recibiendo visitas. Faltaba muy poco tiempo para yo recoger a mi hija menor de la escuela, pero sentí que necesitaba ir. Marcos me dijo, es importante que vayas hoy. Y yo, está bien, voy a ir. Tomé un taxi, llegué al hospital. Cuando llegué sentí a papá a mi lado. Entré al lobby. Y cuando entré al lobby vi una carpeta cerca del guardia de seguridad que estaba preparándome el pase para yo entrar al hospital. Bolo. Bolo es el apodo de papá. Estaba escrito Bolo en una carpeta con un corazón. Y yo dije, qué coincidencia tan grande, qué cosa. Cuando el de seguridad me da el pase, yo siento que hay alguien delante de mí y que yo simplemente estoy siguiendo esos pasos. Salgo del ascensor al cuarto piso, en cuidados intensivos, y yo estoy caminando como que yo ya había estado en ese lugar. Salgo, camino hacia la izquierda y voy directamente al lugar donde tengo que ir. La puerta de cuidados intensivos hay que apretar un botón para que se abra desde afuera o desde adentro. La puerta se abrió sola. Nadie visible al menos apretó ningún botón. Yo entré y frente a mí estaba la habitación número 4. Pero la camilla estaba cubierta por una cortina y yo solamente vi a 3 personas que yo no conocía. Le pregunto a la enfermera. Ella me indica que sí, efectivamente, ahí está Teresa, en esa camilla. Yo voy y conozco a 2 de sus hijos. Ahí está Mari y Henry. Yo saludo a tía, ella está consciente. Ella me dice que está muy débil, pero que hable con sus hijos. Y yo, no se preocupe, tía, voy a hablar con sus hijos. Y me siento al lado de Mari. Empiezo a hablar un poco con ella, luego con Henry. Y en una, Mari me dice, me muestra en su celular, mira, esta es una foto de mamá joven que me acaba de enviar Aníbal. Aníbal es mi tío. Cuando yo vi la foto, mi mundo se paralizó por un instante. La foto era en blanco y negro, pero era la misma mujer del sueño. Y yo a esa mujer la había visto a color. Y ahora esa mujer del sueño, que tenía 35 años, tenía nombre y estaba frente a mí en una camilla. En ese momento tomé la decisión de verla cada vez que yo pudiera. Al día siguiente regresé al hospital. Empecé a ir a su casa más seguido. Empecé a hacerle muchas preguntas, a conocerla más a fondo, a conocer su historia. Yo había escrito todos estos números en un papel. Entendía que el 22 era yo, es mi día de cumpleaños. Sabía que papá era el 19 y el 9 porque son los números que él usa muchas veces para comunicarse conmigo. Él falleció un 19 de febrero.
El 3 no lo entendía. El 21 tampoco. Y la fecha que me había dado de mis hijas tampoco. Pero sí tenía claro de que necesitaba estar con ella, quería estar con ella. Y de que estaba ahí para llenarla de amor y acompañarla hasta el final. Seguí visitándola, llevándole flores, diciéndole que la amaba, siempre llenándola de palabras bonitas. Y ella respondía a mis te amos con gracias, yo también. Recuerdo un día en el hospital que ella se enojó mucho porque quería algo, no se le podía dar eso. Y como ella sabía que yo la amaba tanto y que la defendía y la complacía en todo, buscó que yo la apoyara. Pero yo le dije que no podía apoyarla porque ella no tenía la razón. Se apenó un poco y luego quiso disfrazar la situación. Y yo le dije que ella no tenía que cohibirse porque yo estuviera ahí. Que ella se mostrara completa porque yo siempre le iba a amar sin importar las cosas que ella dijera o hiciera. Recuerdo que llamamos a mami para entretenerla. Al final de la conversación, ella me mira con un orgullo desmedido y mira la pantalla del celular y le dice a mami, mira lo que tú me guardaste. Me mira y me da un beso. Y ese día por primera vez me dijo que me amaba. Luego la dieron de alta y yo regresé a su casa con flores otra vez. Y la foto que había restaurado, la foto en blanco y negro, le di color y se la imprimí con una tarjeta. Ese día, ella, al verme con las flores, me esperó con una dureza que no le conocía. Empezó a reclamarme, porque yo siempre le llevaba flores. Empezó a decirme que yo estaba gastando mucho dinero en ella, que ya para qué. Me dolió, le dolió a mi ego más bien. Pero respiré profundo y no me lo tomé personal. Sabía que esa era su forma de cuidarse del abandono. La miré a los ojos y le pregunté que quién le dijo a ella que eso era un gasto, que lo que se hace por amor nunca es un gasto. La dejé sin palabras. Y ella murmuró algo que me rompió por completo el corazón. Me dijo, es que ya yo no puedo hacer nada por ti. Como si el hecho de existir no bastara para uno ser amado. Como si una persona necesita hacer para recibir amor. Ese día me propuse llenarla de amor, de hacerla sentir de que ella era suficiente, de que no tenía que darme nada, ni hacer nada, ni decir nada, ni absolutamente nada para que yo estuviera como estaba con ella. Y solamente le pedí una cosa. Le dije, tía, déjese querer, ¿sí? Ella me dijo, está bien, mi hija. Seguimos hablando, yo la visitaba con más frecuencia. Recuerdo un día que yo llegué a su casa y cuando yo entré, ella me dijo, sáname. Yo me lo encontré súper extraño, esa petición. Le empecé a preguntar, ¿cómo así que la sane? Y me dijo, sí, es que cuando tú me sobas, cuando tú me das masajes, tú me sanas. Yo sí había sentido en ocasiones anteriores que cuando yo la sobaba o la tocaba, sentía como energía salir de mis manos. Pero no me había dado cuenta de que algo ahí estaba pasando a ese nivel. Yo pensé, este es mi momento para preguntarle por su papá, porque es que yo siento que hay algo
en la historia de su papá, de mi bisabuelo, que me va a mí ayudar a entender muchas cosas que pasaron en mi vida. Así que yo le dije, está bien tía, vamos a sanarla, vamos a darle masajes. Usted me indica dónde los necesita y yo se los voy a dar. Y yo le empecé a preguntar, tía, yo siento que Guelomingo, mi bisabuelo, su papá, tiene respuestas a muchas preguntas que yo desde niña me estoy haciendo. Le pregunté, ¿él era curandero? Me dice que no. Digo, chamán, me dice que no. Le digo, sanador, me dice no. Le digo, brujo. Ay, Dios mío, cuando mencioné esa palabra, abrió los ojos enormes. Me dijo, no, nada de eso. ¿Por qué tú me preguntas eso? Yo es que yo siento que alguien en la familia hacía cosas con sus manos. Se quedó en silencio por unos minutos y me dijo, papá curaba caballos. Y yo, ¿con qué curaba caballos? Me dice, con las manos. Yo, solamente con las manos. Sí. Y yo, él tenía muchos caballos. Me dijo, no, la gente se lo llevaba. Y yo, tía, entonces él era sanador si curaba con las manos. Me dijo que sí. Y yo dije, wow, por fin empiezo a entender tantas cosas, entre comillas, raras que me habían pasado desde niña. Ese día le dije, mire tía, yo sé que a veces usted no puede dormir. Yo sé que a veces tiene mucho dolor y que si yo puedo ayudarla, déjeme sentirlo. Usted se puede comunicar conmigo a través de sueños. Usted puede pensar en mí, que yo voy a intentar escucharla, aunque no estemos juntas. Así que quedamos de acuerdo en eso, en que ella iba a buscarme cuando yo no estuviera con ella para que la ayudara a aliviar su dolor. Ese día me despierto como a las 3 de la mañana sin poder dormir, pensando solamente en ella y empiezo a mandarle luz, a respirar. Me duermo, pero el día siguiente tengo la misma sensación en el cuerpo, muchos dolores y no se me quitan estos dolores. Y pienso en ella y digo, bueno, tengo que ir donde tía hoy. Así que voy. La encuentro muy débil, súper débil. Casi no hablaba. Ese día estaba más dormida que despierta. Le había comentado a Yesenia que esa noche ella fue y me dio las gracias. Yesenia le preguntó que si ella había estado en mi casa dándome las gracias y ella le dijo que sí. Se volvió a dormir. Yo me quedé sola con ella por varias horas y recuerdo que le estoy acariciando la mano. Estoy de su lado derecho. A veces me recostaba sobre ella. Se dormía así. A veces me pedía que la durmiera. Y ella no está consciente, no del todo. Y de pronto inclina su cabeza hacia mí. Abre los ojos y con una lucidez que yo no me esperaba, me dice, dame la gracia. Yo no entendí en ese momento a qué se refería, pero luego entendí de que me estaba pidiendo la bendición. Así que le doy la bendición y con el corazón apretado le digo que si es momento de ella irse, que se vaya con Dios, que está libre. Y cuando yo pronuncio esas palabras, ella recuesta su cabeza sobre la almohada otra vez, cierra los ojos y yo empiezo a percibir lluvia caer sobre su cuerpo. Al principio me estrujo los ojos y digo, quizás me lo estoy imaginando, esto está muy raro. Miro y efectivamente está lloviendo sobre su cuerpo. Me quedo observando la lluvia que cae muy luminosa sobre todo su cuerpo y yo solamente estoy ahí sin entender lo que está pasando. Digo, claro, yo puedo preguntar qué es lo que pasa. Y pregunto, ¿qué está pasando?
me llega la respuesta. La estamos purificando. Luego por la puerta entró una luz azul, casi blanca, muy alta, a la habitación y empezó a escanear el cuerpo de tía. Yo me quedo inmóvil observando todo esto, que lo estoy observando con mis ojos físicos. Y cuando esta presencia llena de paz, de una luz que imposible de describir, escanea todo el cuerpo, sube sobre el plexo solar de tía y empieza a recoger la lluvia en forma circular, empieza a ascender, se desaparece por el techo, se esfuma. Cuando todo esto pasó, ella abrió los ojos otra vez, me dio las gracias, se volvió a dormir. Luego me fui y hablé con Yesenia y le conté esta experiencia y le pedí algo a Yesenia. Pero esa noche tía estuvo a punto de irse y la ingresaron al hospital a cuidados intensivos otra vez. Yo sentía que el tiempo ya se estaba cortando mucho y sentía mucho dolor porque me había acostumbrado mucho a su piel, a sus historias, a estar con ella. Yo, aunque sabía lo que había ido, después que descubrí que era la misma persona del sueño, de todas formas me dolía. Me dolía que le quedara tan poco tiempo. Esa noche eran pasado de las 9 de la noche y papá me dice, llama a Henry. Yo le digo, papá, es muy tarde, yo no lo voy a llamar. Él me dice, llámalo. Llámalo y dile lo que tú sabes porque es muy importante que lo sepa. Yo salí aquí a la sala. Estaba todo oscuro. Me senté en el mueble y le marqué a Henry antes de que cambiara de opinión. Le pregunté cómo estaba tía. Me estuvo comentando algunas cosas. Y luego yo le dije, mira, primo, yo sé que yo no tengo voz ni voto en las decisiones que ustedes toman sobre el cuidado de tía. Le pedí algo y le dije que ella estaba en tránsito. Al día siguiente yo fui al hospital. Ahí estaba otra vez la misma carpeta con el apodo de papá y el corazón. Y en esa ocasión, tía estaba en la habitación 19. Cuando yo entro y la saludo, ella está un poco desorientada. Pregunta qué había pasado, de dónde estaba. Así que empecé a hacer algunos ejercicios para asegurarme de que ella estuviera consciente de las cosas que estaban pasando y de quién era. Me dice que le dé agua. Luego me pide que la sane y que la duerma. Así que lo hago. Luego cuando se despierta me dice, quiero que le preguntes al doctor si yo me estoy muriendo. Búscalo y pregúntaselo. Yo le pregunté que cómo se sentía, que si ella se sentía que se estaba muriendo, que si ella se quería morir. Y me dijo, no quiero dejarlos, pero ya soy mucha carga. Le aseguré de que ella no era ninguna carga, de que la estábamos cuidando con todo el amor del mundo. Y yo le pregunté que si anoche estaba desandando y me dijo que no. Me dijo que estaba esperando a su hijo Daniel, que ese mismo día llegaba a Nueva York desde República Dominicana. Insistió tanto en que le preguntara al doctor eso, así que bueno, yo llamé al doctor y le pregunté delante de ella. Dije, aquí está mi tía preguntando que si ella se va a morir, que por favor usted me dé toda la información a mí. Él me explica muchas cosas, yo le traduzco a tía y ella se queda tranquila con la respuesta que él nos da.
Luego llegan unos tíos míos y ya es hora de yo irme. La dejo un poco dormida, me despido y le digo que regreso mañana. Cuando yo estoy en la plataforma del tren A, recuerdo, esperándolo para venir a casa, tuve uno de los episodios más fuertes que he tenido en mi vida. Empezó un dolor tan grande en el pecho que me paralizó por completo. Yo tuve que buscar una columna para recostarme sobre ella e intentar respirar porque la respiración se me estaba yendo. Inmediatamente pensé en ella, pensé en que quizás estaba teniendo un episodio. Empecé a decirle que respiráramos juntas, el dolor era muy intenso, no se iba. Duré como unos 8 minutos intentando calmarme, intentando que el dolor bajara esa intensidad. Poco a poco el dolor fue cediendo y llegó el tren. Yo me subí, pero igual con el dolor. Y durante toda la tarde sentía ese dolor, más leve, pero igual estaba en mi cuerpo. En la noche llamé a mami. Yo tenía la costumbre de llamarla cada vez que, casi siempre, cada vez que yo visitaba a tía para darle información sobre ella, porque si bien no le dije al principio a mami la razón por la cual yo había decidido ir a la casa de tía, luego se lo comenté. Le dije que tía estaba en tránsito y que yo la estaba acompañando. También a Yesenia ya yo se lo había comentado. Y bueno, le digo a mami que me pasó algo muy raro en el tren, le explico. Y yo le dije, pero lo más raro es que yo siento que ese dolor no era mío, sino de tía, que algo le estaba ocurriendo. Ella me dice que había hablado con su hermano, uno de los tíos que se había quedado con ella esa tarde, y que él le había dicho que efectivamente ella había tenido un episodio y que estuvo a punto de irse. Ese dolor era de ella. Todos estos dolores que yo voy a sentir estos días, estas semanas que quedan, sé que son de ella y que es ella pidiéndome ayuda. Así que voy a hacer todo lo posible para ayudarla. Seguí visitándola todos los días en el hospital. Recuerdo que su saludo siempre era: estaba pensando en ti, qué bueno que llegaste tú, te estaba esperando. Ese día cuando yo entré, su saludo fue diferente. Su saludo fue: pídeme lo que quieras. Yo le dije que me llenara la cara de besos, me llenó la cara de besos, volvió a repetirme la pregunta, me dijo que ella estaba hablando en serio y yo entendí en ese momento de que era tiempo de hablar sobre su muerte. La abracé, le dije: tía, yo sé que usted me está hablando de su muerte. Le voy a hablar con el corazón en la mano y le voy a asegurar algo que lo creo con toda mi alma. Le dije: aunque su cuerpo se muera hoy o mañana, el amor no se muere, el amor es eterno. Ella me dijo otra vez: pídeme lo que quieras, porque yo quiero que tú me recuerdes. Yo quiero que un día tú le digas al mundo que tuviste una tía que te dejó algo. Y yo le dije que yo no necesitaba que ella me dejara algo, porque aunque su cuerpo se iba a perder, ella no se perdía porque ella es eterna y que el amor es infinito. Que a donde sea que ella fuera, mi amor la iba a acompañar, así como el suyo me iba a acompañar a mí. Y ese día tuvimos la conversación más honesta sobre la muerte, sobre su muerte, sobre sus deseos. Y me fui ese día a casa con el corazón destrozado. Porque si bien sabía que este momento iba a llegar,
Una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Pero decidí enfocarme en que ella todavía estaba de este lado y en llenarla de amor, porque ahí eso había llegado a su vida. Regresé al hospital una y otra vez, a su casa también. Ella me preguntaba mucho por mis hijas, pero yo no se las quería llevar, porque en el sueño ella me había dicho que cuando mis hijas entraran a su habitación, esa era la clave, que ya no iba a haber interferencia. Pero bueno, un día cedí, que se las voy a llevar para que las conozca. Les llevé a mis hijas. Duramos como 6 horas en su casa. Mis hijas entraron a la habitación, la saludaron, hablaron un momento con ella. Y después de ese día yo duré como 2 días sin verla. Ella me envió una nota de voz con Yesenia. Me dijo que tenía 15 años, que no me veía, que me extrañaba mucho. Así que yo fui. Estaba Mari con ella. Mari me está contando algunas cosas sobre el cuidado de tía. Y tía me aprieta la mano tan fuerte. Y yo sabía lo que ella me estaba pidiendo. Lo había hecho en otras ocasiones. Al día siguiente yo decidí contarle a Mari todo lo que yo sabía, cómo y para qué yo había llegado a la vida de su mamá. Y le dije que ella podía compartir el audio. Le grabé una nota de voz. Le dije que ella podía compartirlo con sus hermanos. Lo compartió con Daniel. Tía me había pedido que yo pasara un domingo en su casa con todos sus hijos, con toda su familia. Y le dije que sí, que iba a ir. Se dio la ocasión. Yo llegué a su casa ese día y había mucha gente, mucha familia en su casa. Estaba Mari, estaba Henry, su esposa, nietos y bueno, amistades. La casa estaba llena ese día y yo la noté muy, muy pensativa. Mari estaba acostada con ella en su cama y yo iba de vez en cuando a hablar con ella y le pregunto solo para ella que qué le pasa, que por qué está tanto en su mente, que si quiere compartirme lo que piensa. Me dijo que no, porque había mucha gente, que luego me contaba. Ya cuando las personas empezaron a ir, la casa ya estaba un poquito más callada. Y yo le digo, bueno tía, yo también casi me voy, porque se está haciendo tarde. Y ella me pide que no la deje sola. Y yo le dije que ella no estaba sola, que en la sala estaba Henry y estaban más personas. Y ella me dijo algo que me tocó el corazón. Me dijo, ellos vienen a verme, pero no vienen a estar conmigo. Yo me quedé un rato más. Luego ella me pidió que llamara a Henry a la habitación para que habláramos los tres. Lo llamé, Henry entró, empezamos a hablar. Yo tenía un viaje a México a final del mes, porque era el cumpleaños de mi hija mayor. Y bueno, estuvimos hablando sobre ese viaje. Y luego tía se pone muy seria y le hace una pregunta a Henry. Le dice, Henry, ¿qué tú piensas si yo adopto a Mercedes como mi hija más pequeña? Me tomó totalmente por sorpresa. No me pasó jamás por la cabeza que ella iba a tener ese gesto. Creo que Henry también se sorprendió por esa pregunta y él se quedó callado. Los dos nos quedamos callados. Hasta que yo reaccioné, yo me volteé hacia ella y le dije, tía, ¿usted me quiere adoptar? Y me dijo que sí. Entonces yo me volteé hacia Henry y le dije, primo, ¿usted qué piensa de eso? ¿Lo acepta? Y él dijo que sí, que lo aceptaba. Entonces tía me dijo, bueno, ya eres mi hija más chiquita. Y al día siguiente yo tenía el corazón distinto después de ese gesto.
Estaba preparando el desayuno y cuando siento un tirón en el pecho, pero tan fuerte que inmediatamente sé que es ella, dejo todo y tomo un taxi y voy a su casa. Y efectivamente, cuando llego ella está muy mal. Yesenia me dice que ella no quiere ir al hospital, que no quiere que llamen el 911. Y yo le digo que por negligencia ella no se va a morir, que hay que llamar al 911 y que si la vamos a llevar al hospital. Llega Henry, empezamos a listarla para cuando llegaran los paramédicos y ese día conozco personalmente a Daniel. Sigo visitándola todos los días al hospital. Hablamos sobre sus matrimonios, sus hijos, sus nietos, sobre sus últimos deseos. Yo le pregunté qué ella le pedía a Dios y aún la situación en que se encontraba, su petición fue que cuide siempre a mis hijos, a mis nietos, a toda mi familia, que Dios siempre la bendiga, que Dios siempre los bendiga, que Dios siempre esté con ustedes, que nunca les falte nada. Luego la dan de alta y yo duro como 2 días que no la veo. Y luego me llama Daniel y me dice que tía ha estado preguntando mucho por mí, que me echa de menos y me comenta algunas cosas que él había vivido, experiencias así, paranormales, que él había presenciado cuando su abuelo estaba vivo. Me pidió ayuda en algo y le dije que lo iba a intentar, que cualquier cosa yo le decía. Y esa noche yo le pedí a Dios que dejara a tía unos años más. Recuerdo que estaba en mi habitación, estaba mirando hacia el parque que tengo enfrente y le digo, déjenla unos años más para seguir disfrutándola, para seguir llenándola de amor, para seguir amándola. Y la respuesta vino enseguida. La respuesta fue no era posible. Y yo no me di por vencida. Yo dije, quizás no estoy escuchando bien la respuesta, quizás, no sé, pero yo dije, quiero una reunión, duérmanme y sáquenme del cuerpo y llévenme donde podamos estar todos de frente hablando, porque no me voy a dar por vencida así. Me llevan. Esa noche recuerdo que tan pronto me tiré en la cama. Ya estoy en un lugar que no es de este mundo. Hay muchas presencias. Muchas tienen cuerpo humano, otras son energía, otra luz. Y me dan un panfleto. Me dicen que lo abra. Y cuando empiezo a leer, era el plan de mi alma. Veo que tiene muchas anotaciones con una tinta rosada. Y digo que yo no quiero ese plan, que me busquen otro, que me busquen otro plan porque este tiene muchas cosas escritas hasta que me doy cuenta que es mi letra. Luego pregunto por tía, me indican una página, voy a esa página, leo algunas cosas, veo 2 corazones escritos ahí y les digo, déjenme sanarla. Ellos me dan una mochila, me indican un pasillo, yo empiezo a caminar por ahí y me la muestran a ella en un río recogiendo unas flores. Todo es muy simbólico, pero de una forma que yo lo entiendo. Había unos alambres y ya no podía pasar por ahí y ella estaba intentando sacar algo y me entro al agua, paso por debajo de los alambres sin lastimarme,
agarro eso que ella estaba buscando y se lo doy. Y una voz que pocas veces había escuchado dice, el plan ya se ha cumplido. Yo regreso al lugar donde están todas estas presencias y vuelvo a decir, a pedirles que me dejen sanarla, que la dejen unos años más con nosotros en la tierra. Y esta voz, la voz de Dios, de la fuente, de la energía primera o como le quieran llamar, dice, ella no te pidió que le sanaras el cuerpo. Ella te pidió que le ayudaras a sanar el alma para poder cruzar. Ya has cumplido. Ya su alma tomó una decisión. No se puede quedar más tiempo. Y yo regresé a mi cama y empecé a llorar. Porque ya no había más tiempo. Ya era definitivo. Recuerdo que estoy lejos de la casa con mis hijas cenando. Son las 7 y algo. Siento un tirón en el pecho tan fuerte que me paralizó por unos segundos. Yo miré a mis hijas y le dije, vamos a ir donde tía. Terminamos de cenar y tomamos el tren. Le dije a mis hijas cuando salimos del tren, ahora vamos a buscar una floristería para llevarle flores a tía. Pero miro la hora y son pasadas de las 8, así que todo está cerrado. Voy a esta floristería que antes había buscado flores para llevarle y estaba cerrada. Había una cadena enfrente, pero alcancé a ver a una señora detrás de la caja y le hice seña que por favor me abriera, que era importante. Me abrió y le pedí a mis hijas que ellas eligieran las flores para llevarle a tía esa noche. Las dos se pusieron de acuerdo. Eligieron 12 rosas rojas. Cuando voy a pagarle a la señora, me dice $35. 12 rosas rojas. $35. Los mismos $35 que costaron las rosas rojas que le llevé la primera vez que la visité. En ese momento sentí y supe que esas eran las últimas flores que yo le compraba. Llegamos a su casa, pasamos unas horas ahí con ella. Ella estaba muy débil, casi no hablaba, estaba acostada, no podía dormir, quería dormir. Me preguntó la hora y me dijo que por qué yo estaba tan tarde en su casa. Simplemente le dije que le extrañaba y que quería estar con ella. Al día siguiente me pasó lo mismo. Estaba en el parque con las niñas como a las 6 de la tarde y sentí un tirón en el pecho y dije, vamos donde tía. Ella estaba mucho más débil ese día. Estaba Daniel en su casa y Yesenia también estaba ahí. Y esa noche hablamos, los tres, con el corazón en la mano sobre la muerte de tía. Yo le pedí esa noche a ellos que me llamaran. Dejé el teléfono con timbre. Nunca dejó el teléfono con timbre, siempre está en modo avión de noche. Esa noche lo dejé, esperando esa llamada. No me llamaron. Como a las 2, Yesenia me llama y me dice que esa madrugada habían ingresado a tía a cuidados intensivos y que la habían intubado. Le hablé a mi hermano. Yo le había dicho a mis hermanos ya lo que estaba pasando y por qué iba tanto a la casa de tía. Ellos me ayudaban a cuidar a mis hijas. Y yo dejé a mis hijas en la casa de mi hermano mayor. Me fui con tía. Ella cuando llegué estaba sola. Sentí a papá entrar conmigo. El guardia abajo me dijo que ella estaba en la habitación número 22. Cuando yo subí, estaba en la habitación número 23. Supe que el guardia no se había equivocado. No hay error. No hay error. Era simplemente un recordatorio del 22, de que no me olvidara,
de que no flaqueara. Y papá estuvo conmigo, ya estaba durmiendo cuando yo entré, y recuerdo que sentí la presencia de papá tan fuerte como nunca antes, que me tuve que dar la vuelta y empecé a llorar porque supe que ya esta hospitalización era la definitiva. Ese día, cuando ella abrió los ojos, yo le pedí que encontráramos una forma de comunicarnos. Ya yo le había mencionado que ella podía buscarme en sueños. Le pedí que se conectara a mi campo energético, que me hablara, que me dijera todo lo que ella necesitaba, todo lo que ella quería. Y empezamos a comunicarnos así, a través de los sueños, a través de las miradas. Mentalmente empezamos a practicar. Yo le pedía algo y le decía, dígamelo mentalmente, déme la respuesta mentalmente. Y así empezamos a afilar esa comunicación. Al siguiente día volví, ella no abrió los ojos. Al tercer día tampoco. Empecé a preguntarle a sus hijos cuáles eran los planes que ellos tenían con ella. Hice una meditación. Recuerdo que estaba en la casa y antes de ir al hospital decido hacer una meditación porque quería conectar con ella y no había recibido ninguna respuesta a través de los sueños. Así que me pongo a meditar y empiezo a ver estos destellos que siempre veo cuando medito, y en ellos estoy en el hospital. Tengo una visión remota de la habitación del hospital donde ella se encuentra y veo que están dos de sus hijos. Está Daniel en una silla y está Mari en la pecera de la camilla, sentada. Y veo que tía me dice, mi hija, somos lo que amamos. Luego una luz violeta empieza a salir de su cuerpo y empieza a expandirse sobre su cuerpo y luego sobre sus dos hijos. Luego los atraviesa y se esfuma esta bolita de luz. Cuando yo voy al hospital esa tarde, los encuentro exactamente como los vi en la meditación. Después de esa visita, papá y más presencia llegaban cada vez que nosotros nos íbamos. Si nos íbamos a las 9, ellos llegaban a las 9 en punto. Recuerdo un día que iba saliendo con Daniel y él me dice, primita, ya llegaron la gente. Y yo lo sentí y Daniel me lo confirmó, que él también lo sintió. Yo le pedía mucho a papá que me diera fuerzas para no derrumbarme en este proceso, para poder sostenerla hasta el final y sostener a todos los que estaban acompañándola. Y papá siempre estuvo conmigo, dándome fuerzas, dándome señales, diciéndome cosas que hiciera y que no hiciera. Y me dio uno de los regalos más hermosos. Yo no conocía a mi abuela materna. No hay ni siquiera una foto de ella. Y recuerdo que papá me lleva a este lugar hermosísimo y ahí está ella. Ahí está mi abuela. Le pude poner rostro a su nombre y ella me dijo unas palabras que jamás olvidaré. Me dijo, gracias a ti y a Teresa, en nombre de todas las mujeres del linaje. Me mostró cosas que ella había vivido y otras cosas que yo iba a hacer. Al día siguiente, papá me dice que vaya al hospital antes de las 2 de la tarde. Cuando llego al hospital antes de las 2 de la tarde, veo que de su habitación, de la habitación donde está tía, están saliendo sus hijos, siguiendo a unos enfermeros y unos doctores. Y van a tener una reunión.
Yo iba directo para la habitación de tía cuando Henry me tomó por el brazo y me pidió que me uniera a la reunión. Así que me uní a la reunión y empezaron a hablar sobre algunas de las opciones para tía, y el paliativo era una de esas opciones. Yo sentí que estaban dando mucha vuelta, que no hablaban, al menos no con la verdad que yo estaba percibiendo. Así que le pedí a la doctora la palabra y con todo el dolor del alma les dije que tía no iba a regresar a casa, que ella estaba en tránsito. Como ya yo no tenía más nada que decir, me retiré de la reunión. Me fui a estar con ella, a acompañarla, a darle, seguir dándole amor, dedicándole canciones y simplemente estar con ella, acompañarla. Recuerdo que cuando regreso a mi casa esa noche y me duermo, ella me muestra a través de un sueño muy simbólico que ella está lista para partir. Me dijo: mi casa está lista. Yo regreso al hospital, le hablo, le dije que había entendido lo que ella me había mostrado esa noche. Ella simplemente sonreía y me dio la bendición. Seguimos comunicándonos a través de las miradas, de los pensamientos. Y recuerdo que esa noche, cuando me fui del hospital, le dije que ella sabía dónde buscarme. Cuando me acosté para dormir, yo estaba en el hospital, en la misma habitación. Ella estaba esperándome, me dijo que me estaba esperando porque quería entregarme algo. Me pasó un objeto y yo empecé a preguntarle que por qué me estaba entregando eso, y ella me empezó a decir, pero yo le dije que yo no podía aceptarlo y ella quería dejarme algo para que yo la recordara. Le volví a recordar de que el amor no se rompe con la muerte, el amor es eterno y somos seres eternos, no nos vamos del todo. El cuerpo se puede morir, pero tu esencia nunca desaparece. Así que le dije que no podía aceptar eso que me estaba dando, que si ella realmente quería dejarme algo, que era importante para ella, que yo tuviera algo de ella, que me dejara algo que yo pudiera llevar conmigo, que eso que me estaba dando no me lo podía echar encima. Y nos empezamos a reír. Yo le pedí que si me podía quedar un rato con ella abrazándola. Me dijo que sí. Nos quedamos un rato ahí. Yo le pregunté si ella quería algo y me dijo que hablara con su hijo Daniel, que le recordara que habían cosas más importantes que hacer. Daniel había tenido un sueño con ella, con la versión de ella joven, donde ella le decía que era lo que le estaba haciendo, que hay cosas más importantes que hacer. Yo sí sabía que era eso importante, pero yo no se lo podía decir. Yo no quería interferir en las decisiones que ellos estaban tomando. Yo sabía que ellos iban a llegar a la decisión correcta en cuanto a qué hacer con tía. Así que, bueno, al día siguiente estoy hablando con Daniel y él me comenta algunas cosas y yo le dije que me había soñado con tía. Él me dijo que ya sabía que era eso tan importante que ella le estaba recordando. Dejo a mis hijas otra vez con mi hermano y mi cuñada. Voy al hospital, es 19 de julio. Es sábado y el hospital está lleno de gente, nietos, familiares, cuánta gente. Yo estoy con ella. Los hijos empezaron a tomar algunas decisiones sobre el cuidado de tía, sobre la medicina que le estaban administrando. Y yo estaba cerca de la camilla de tía y estaba viendo cómo ella estaba intentando tantas veces salir de su cuerpo, dejarlo, y no podía. Estaban ahí sus hermanos y su papá
Y yo se lo pregunté incluso, yo le pregunté, porque la vi mirando mucho hacia el techo, le pregunté que si ahí estaba su papá. Me dijo que sí. Y empecé a mencionarle a alguno de los hermanos, de sus hermanos, y me confirmaba quiénes estaban ahí. Y luego mentalmente yo le dije que si era tiempo para ella irse, que se aflojara. Pero cuando lo intentaba y miraba a todos sus hijos y a todos sus nietos, ella decía, no puedo dejarlos, y volvía a su cuerpo. Y el ver eso tantas veces, el ver el desgaste, el ver que ya quedaba tan poco tiempo. Yo cuando me despedí de ella esa noche, cuando me di media vuelta, sentí que algo me empujó hacia la salida. Yo simplemente empecé a llorar. Eh, Fui hasta el ascensor. Ahí estaba Mari y estaba su cuñada, la esposa de Daniel. Y me hicieron algunas preguntas, pero yo simplemente no pude responderles porque estaba emocionalmente derrumbada. Así que al día siguiente no voy al hospital. Estoy muy cansada emocionalmente y me voy con mis hijas a pasear. Regresó el lunes, la semana del 21 de julio. Y ahí lo tenía tan claro. Llegué llena de gratitud por todo el tiempo que había compartido con ella, por todo lo que había aprendido y por haber tenido el privilegio de acompañarla en estos últimos meses. Llegué súper contenta a limpiarla, a bañarla, a buscarle hielo porque a ella le encantaba el hielo, a peinarla, a darle masajes. Y luego llegaron sus hijos y Daniel me sacó aparte y me preguntó que como yo estaba, que ellos estaban un poco preocupados por la forma en que yo me había ido el sábado. Y luego me confirmó de que habían tomado la decisión de trasladar a Tía al paliativo. Seguí yo comunicándome con ella. Le dije ese día que había llegado la semana del 21, la semana de su nacimiento, y que yo sabía que su casa estaba lista. Pasaron los días y la trasladaron al paliativo. Mari me mandó la información de ese hospital. Yo al día siguiente fui al hospital en la mañana. Y cuando yo estaba buscando la entrada de este hospital, estaba caminando por el jardín y sentí que alguien me rozó el hombro. Ese alguien caminaba en dirección contraria y sentí el olor inconfundible de Tía en todo el jardín. En ese momento no entendía absolutamente nada hasta que subí a la habitación. Luego me encontré a Henry ahí y salimos a hablar tranquilos porque Tía estaba dormida. Y yo le pregunto a Henry, yo le digo, primo, este hospital me parece tan familiar, yo no entiendo, me pasa algo extraño con este hospital. Él me confirma que en ese mismo hospital, hace 21 años, papá había fallecido ahí, intubado. Y yo recuerdo que un 15 de febrero, un domingo 15 de febrero, yo caminaba por ese mismo jardín hacia la entrada de ese hospital con mami. Y una mujer caminaba en dirección contraria, estaba saliendo del hospital. Y recuerdo que mami se detuvo a hablar con ella. Y cuando mami regresó conmigo y estábamos entrando al hospital, yo le pregunté quién era esa señora. Me dice, esa es mi tía Teresa, la hermana más chiquita de mi papá. Era como si el tiempo se hubiese plegado sobre sí mismo, si se hubiese desdoblado. Era una cosa tan extraña. Regresamos a la habitación con Tía. Ella ya estaba despierta. Yo empecé a hablarle en voz alta y mentalmente. Le quité unos guantes que tenía puesto. Empezó a rascarse su cabeza, su cara. Y
Empecé a hablar con ella mentalmente también. Estábamos esperando a sus otros hijos para desentubarla. Cuando ellos llegaron y los médicos estaban preparando todo para quitarle el tubo, estábamos Mari, Raquel, sobrina de tía, y yo en la habitación con ella. Recuerdo que Mari estaba de un lado y yo del otro, y la estábamos mirando y hablándole. Tía empieza a mirarme de una forma distinta. Me empieza a hablar mentalmente. Mari no sabe lo que está pasando y se encuentra un tanto extraño este cruce de miradas. Tía me dice que ya no hay interferencia, que ya ha terminado el entrenamiento. Yo le doy las gracias y hablamos otras cosas. Mari insiste en que tía voltee la mirada hacia donde ella, porque ella no sabía que estábamos teniendo una conversación telepáticamente. Así que yo le pido a tía en voz alta, para que Mari escuche, que la mire a ella, que mire a su hija. Yo me retiro de la vista de tía y simplemente dejo que Mari esté con su mamá. Luego la desentúban y ella se queda despierta unos minutos, luego se duerme. Me despierta una voz a las 5 de la mañana, una frase que, la frase decía: si el cielo cae, vuelve a empezar otra vez. Yo decido que no voy a ir al hospital. Emocionalmente y físicamente estoy muy cansada. Y me llama Daniel a mediodía. Me pregunta si voy a ir y yo le digo que ese día no voy a ir, que quizás mañana temprano. Cuando cuelgo, miro la fecha y era 24 de julio. Recuerdo la frase: si el cielo cae, vuelve a empezar otra vez. Y tía me habla. Tía me dice que la habitación está muy densa, que no se puede ir así y que hable con sus hijos. Yo otra vez le hablo a mi hermano para que por favor me cuide a mis hijas para yo poder ir al hospital. Así que voy al hospital. En el camino le pregunto a tía si hay otra cosa que ella quiere que yo le comunique a sus hijos, y me dice que les diga que coman bien porque van a necesitar fuerzas. Yo llego y efectivamente la habitación está muy densa, cuesta respirar. Yo le pregunto a Mari que si tía había abierto los ojos, ellos amanecieron con ella. Me dice que no, que tía está sedada. Yo le digo, no, ella no está sedada, pero inmediatamente Daniel me interrumpe y me pide hablar aparte. Y me pide que no le hable así a Mari, porque ella tiene esperanzas. Y me pide algo que yo no puedo decir. Regreso con tía a su habitación. Está Henry también ahí. Y yo le dije a Mari que tía no estaba sedada, que ella estaba durmiendo porque estaba durmiendo, que ellos tenían que soltarla, que tenían que dejarla ir. Yo le miro su cara a tía. Tiene el rostro luminoso, sin una arruga, el cuello limpio. Tiene el rostro de una bebé que va a nacer. Yo les digo, vamos a hacer cuentos, vamos a cambiar el ambiente de esta habitación porque el aire está muy denso, vamos a recordar buenos momentos con ella, háganme historias, porque si bien tía me hizo muchas historias sobre su vida, también a mí me gustaría escuchar historias que ellos tengan de tía o de cosas que vivieron. Así que duramos horas hablando, compartiendo y riéndonos y haciendo historias, y efectivamente la densidad de la habitación
cambió por completo. Luego llegó una nieta de tía esperando encontrarla sentada hablando y también le pedí que la soltara, que era importante que la dejaran libre. Yo me despedí de ella ese día, le dije que la amaba, le di las gracias, me despedí en voz alta, le dije que tuviera un muy buen viaje. Luego fui a la sala de visitas a despedirme de los otros hijos que estaban en ese lugar. Y cuando salí de la sala de visitas para el ascensor sentí un tirón en el pecho que me llevó otra vez a la habitación de tía. Yo me incliné sobre ella, le di la bendición, la abracé por última vez, le dije que la amaba, le di las gracias, le repetí las mismas palabras que me llegaron cuando ella me pidió que le diera la gracia aquella vez que fue purificada. Y luego me volteé a Mari y le pedí que esa noche por favor me llamaran, que yo iba a dejar el celular con timbre y que iba a estar esperando esa llamada. De camino a casa hablé con mami, le conté que tía ya se iba, que orara mucho, le enviara mucha luz. Y yo me acuesto, dejo el teléfono con timbre. Como a las 2 de la madrugada me despierto sin poderme dormir. Intento meditar, calmarme, pero nada me funciona. Cierro los ojos y ahí está ella en mi habitación, luminosa, con una sonrisa enorme. Me vino a avisar que iba a cruzar. Me dio las gracias, me dijo que me amaba y que ella se iba. Yo abrí los ojos y miré hacia la ventana y una bolita de luz violeta salió por la ventana. Apagué el celular, me fui a dormir y cuando me desperté a las 7 de la mañana, encendí el celular y encontré 2 mensajes de Yesenia entre las 3 y 4 de la madrugada, una llamada de Daniel y una nota de voz de 22 segundos, donde me confirmaban que tía había dejado su cuerpo. Un 25 de julio. Julio, mes de cumpleaños de mi hija mayor. 25, día de cumpleaños de mi hija menor. 3 meses después de que aquella mujer de 35 años me pidiera que la acompañara.